Devocional 23 de octubre, Romanos 10, 16, 17. Oír. Si la salvación es tan simple, disponible a todos los que confían en la persona y obra de Jesús, ¿por qué parece estar desechado de la presencia de Dios y Padre? Porque muchos de entre ellos no habían creído su anuncio, porque no habían confiado en la palabra de Dios por medio de los mensajeros del Evangelio. El Evangelio se da no solo a ser conocido y creído, sino para ser obedecido. No es un sistema de ideas, sino una regla de la práctica. El comienzo, el progreso y la fuerza de la fe es por el oír, pero solo es escuchar la palabra como la palabra de Dios que fortalezca la fe. No fueron pocos, sino muchos, los que desobedecieron y desobedecen la buena nueva, quedando solamente un remanente. ¿Qué pasó con la respuesta de fe? Pablo nos muestra que muchos siguieron y siguen el camino del endurecimiento en lugar del camino de la fe. El deseo de Dios para ti y para mí es que seamos hijos llenos de sus palabras que dan vida. Dios anhela que experimentemos la alegría, el propósito y la paz de una fe que se basa en su palabra. Anhela que vivamos nuestras vidas con la Biblia como una fuente constante de esperanza, como cuando el mundo parece estrellarse a nuestro alrededor. La Biblia nos ofrece todas las verdades que necesitamos para vivir un estilo de vida de fe. Dentro de sus páginas describen las obras milagrosas de un Dios que se mantuvo fiel a un pueblo que en lugar de sus caminos perfectos y amorosos, eligió el orgullo, el egoísmo y la rebelión. Y también incluye momentos increíbles en los que el pueblo de Dios respondió a su fidelidad con fe y recibió una gran recompensa. ¿No tienes Biblia? ¿O la tienes empolvada? ¿O la abres solo los domingos? Si es así, entonces tampoco tienes la seguridad de la vida eterna, pues no es posible ser santo sin obediencia y tampoco es posible obedecer lo que desconocemos. Sin santidad, nadie verá a Dios. Esta es una realidad que muchos están ignorando para su propio perjuicio. Es el tiempo y la oportunidad de cambiar. Evalúa tu caminar, arrepiéntete de tus pecados, ten un verdadero compromiso con Jesucristo como tu Señor y Salvador y empieza a vivir una vida de obediencia y santidad al Padre. La naturaleza de oír es recibir el mensaje. El que lee o escucha la Biblia y la recibe por fe, siempre que el mensaje pueda recibirse en su totalidad, en medio no afecta al resultado. Como dice la Escritura, el contenido del mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que Él apareció a Cefas, luego a los 12. La fe que conduce a la salvación eterna viene después de oír. Ten presente, después de recibir este mensaje acerca de Cristo. La fe salvadora viene por medio del oír, por la palabra de Dios. A pesar de que oyeron, no ejercitaron la fe salvadora en Cristo, haciéndoles a ellos y a nosotros aún más responsables. Una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de Él. La fe se basa en los hechos relativos a quién es Cristo y lo que ha hecho. Los hechos se encuentran en la palabra de Dios y los hechos deben ser escuchados. ¿Cuántos han escuchado el Evangelio, pero siguen endurecidos? Son muchos los que prefieren un Evangelio a su acomodo, a sus expectativas, pero al escuchar la presentación fiel del mismo lo rechazan, aunque sea clara la presentación de la misma Biblia. Aún así prefieren sus propias ideas y no lo que dice Cristo. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu respuesta a la presentación del Evangelio? ¿Fe o endurecimiento? Para muchos la Biblia les aburre. Lo sienten más como una tarea que como un encuentro con las poderosas palabras de Dios. ¿Por qué no empiezas a leerla como una vía para conexión con el Padre y transformará tu vida? Empieza a disfrutarla. Permite que la palabra de Dios te llene de fe para vivir de manera diferente. Descubre el poder de la Biblia. Llevar nuestra fe en alto es absolutamente fundamental para vivir una vida abundante. Dios es fiel pase lo que pase, pero la fe nos permite confiar en esa fidelidad, dando paz y calma en medio de los desafíos a los que nos enfrentamos. Hay que escudriñar la palabra de Dios para poder que haya fe en nosotros. No es posible tener fe si no conocemos la palabra de Dios y muchos quieren hasta salvarse desconociendo totalmente la Biblia. Es indispensable obedecer a la palabra de Dios para que nuestra fe sea viva y no muerta. Creer solamente y esperar a que Dios nos salve es una posición suicida. Pues sin obediencia no se puede agradar a Dios, muchos menos la desobediencia nos podrá guiar hacia la vida eterna.
No se trata simplemente de sonidos por el oído, es la aceptación del mensaje. Se han dado las buenas nuevas y que algunos han oído y otros ni prestaron atención. Pablo no habla de la posibilidad de que el mensaje sea leído. Aunque había personas que sabían leer, dependía más quién de poder oír algo. Los creyentes necesitamos usar la Biblia, confiar en un Dios grande, en honor a su palabra y hacer el trabajo en los corazones de los hombres y mujeres. La palabra de Dios seguirá adelante y logrará su propósito. Como emisarios de Dios debemos ser de aquellos que enseñan las verdades de las Escrituras. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. La fe que lleva a invocar el nombre del Señor se da por estar oyendo con atención la palabra, el mensaje que se trata de Cristo, mensaje que fielmente transmitieron. Esta era la palabra de fe que el mismo Pablo predicaba y que tanto habían anunciado de antemano. Pero como tal, no creyó a este anuncio, a este mensaje, por lo tanto se endureció y no tuvo fe para invocar el nombre del Salvador. La Biblia tiene el poder de llevarnos a una forma diferente de vivir, el camino de la fe. Debería llevarnos a confiar en las promesas de nuestro Dios y Padre. Deberían llevarnos a actuar de acuerdo con la palabra y la guía del Padre. Y la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que renunció a todo solo por restablecer la relación con nosotros, debería guiarnos a una vida de servicio a nuestro Dios y Padre. No atiendas otra cosa distinta. No te dejes engañar de este mundo. No sigas la corriente, los pensamientos o filosofías de este mundo. Sigue en verdad a Cristo. Sigue la enseñanza de su palabra. Es la única que hará perfecto tu camino. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pide al Señor que te dé oídos para oír y corazón para entender, que puedas tener una respuesta de fe al Evangelio y no sigas por el camino del endurecimiento, sino por el camino de la fe verdadera. No la fe de pensamiento positivo y responsable, sino la fe que descansa en la obra de Cristo y que actúa en consecuencia en agradecimiento, en obediencia a la buena nueva. Muchos son los llamados en todo el mundo. Sería muy difícil establecer hasta dónde no ha podido llegar el Evangelio de Jesucristo, pero es rechazado por algunos. El Evangelio ha sido predicado en todos los rincones del mundo, aunque no haya sido aceptado. De los que han escuchado, muchos han creído al Evangelio, pero también muchos lo han desobedecido. El verdadero cristiano o hijo de Dios es que hace la voluntad de Dios. Ese es hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este mundo está lleno de cristianos, pero de aquellos que creen, pero no obedecen. Para que uno invoque el nombre del Señor debe creer. Para creer uno debe escuchar. Para que uno escuche, otro tiene que transmitir, y ese otro no transmitirá a menos que sea enviado. Ante esto, evalúa oír. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque ese oír, Padre amado, en tu palabra, Señor, es de creer, Padre misericordioso. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Porque tantas veces oímos, Señor Padre misericordioso, pero no había llegado a nuestro corazón, Señor. Por eso, Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, porque no solo, Señor Padre misericordioso, ha llegado a nuestros corazones, sino que vivimos la palabra, Padre bondadoso. Papito Dios, por eso, Padre misericordioso, y te pedimos, Señor, por tanto corazón duro, Padre bondadoso, por todos aquellos que han escuchado, Señor Padre misericordioso, pero no han creído. Pero también, Señor, te pedimos por aquellos que han escuchado y han vuelto atrás, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, por todos y cada uno, sabiendo, Padre misericordioso, que nosotros llevamos la palabra hasta el oído, pero tú la llevas del oído al corazón. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos recuerdas, Padre misericordioso, que somos simples mensajeros, Padre amado. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy oír. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, oír. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.